¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gran saludo por aquí nuevamente continuando con el tutorial del perrito. Y en esta partecita de la lengua hay unos contornos muy negritos. Lo que hacemos es ir marcándolo directo con el lápiz carboncillo charcoal. Recuerden que yo siempre para los tonos muy negritos, yo lo suelo hacer directo con el lápiz carboncillo charcoal. Tratarlo de marcar bien, sáquenle punta a su lápiz carboncillo charcoal, es mucho mejor, mucho más práctico para hacer estas partes. Y luego hay que difuminarlo, ¿no? Hay que difuminarlo con este pincel número 0, pero con la cerda recortada, recuerden, para difuminar estos bordes muy duros. Lo hacemos con el pincel número 0 con la cerda recortada. Y luego lo vamos agregando un poquito con el pincel lengua de gato para algunas partes, y también para algunas partes también puedes utilizar esta esponja, como ven, una esponja. Empezamos a sombrear unas partes suaves, unas partes que no son tan oscuras, o para avanzar, ¿no? Más que todo para difuminar, para hacer unos difuminados suaves y para avanzar, para hacer proporciones grandes, ¿no? Como ven en el video, yo lo utilizo para difuminar más que todo partes grandes y suavizarlos un poco, ¿no? Esto de utilizar la esponja es muy práctico y te da unos difuminados muy suaves, unos difuminados muy limpios, al menos para la piel, te da unos difuminados excelentes. Solo hay que saberla utilizar, nada más. Hay que utilizarlo de a pocos hasta ir adaptándonos, ir acostumbrándonos, hasta tener un poquito de práctica, ¿no? Y de confianza con la esponja, porque la esponja ayuda muchísimo para proporciones grandes y para difuminados muy limpios, como en la piel, como les comentaba, ¿no? Y aquí en la parte de la lengua hay una línea. Lo que hago es marcarlo con el pincel número 0, y también ahí lo voy marcando para las partes más oscuras directo con el lápiz carboncillo charcoal. Y luego recuerden, hay que difuminarlo. Miren, en esta partecita de la lengua, en esta parte que estoy sombreando, es muy oscurita, lo hago directo, y luego el paso siguiente es difuminarlo. Hay que suavizarlo con este pincel número 0, ¿ya? Este sombreado que he hecho, tiene que haber una transición suave hacia abajo de la lengua, o sea, tiene que ser una transición suave, ¿ya? Ese tono muy negrito, tiene que haber una transición suave hacia el tono más suave, hacia el tono. Las transiciones tienen que ser suaves, no tiene que verse como si fuera un recorte, ¿no? Un recorte de un tono muy oscuro y el otro recorte de un tono más suave. No sé si me dejo entender por ahí. Las transiciones tienen que ser suaves, amigos. Tiene que verse como si fuera unido, ¿no? El tono más oscuro con el tono más suave. Espero me deje entender esa parte. Y luego hay que difuminarlo, hay que ir agregando capas, hay que ir agregándole polvito de carboncillo. Si es más oscuro, tienes que ir agregándole con el lápiz carboncillo charcoal, ¿no? Para que se vea lo más parecido posible, ¿no? Hay que ver nuestra referencia también, hay que observar, hay que ser muy observadores, amigos, hay que observar mucho en nuestra referencia. Tengan en cuenta su referencia en el celular, y para ver las proporciones, yo siempre tengo la imagen impresa, ¿no? Para ver las proporciones. Recuerden utilizar también este pincel grande. Este es un pincel número 12. Número 12 o número 16 por ahí, ¿no? Cualquier otro pincel un poco grande te va a funcionar, pero que sean de cerdas suaves, ¿no? Para ir suavizándolo un poquito. Miren cómo lo suaviza mucho, ¿no? En realidad a mí me gusta mucho difuminar con los pinceles. Los pinceles te los difumina bien, y tus dibujos se van a ver mucho más realistas, ¿no? Y en esta partecita lo que estoy utilizando es este pincel número 0, pero con las cerdas normales, con las cerdas grandes. ¿Por qué? Porque yo le agrego polvito de carboncillo para ir sombreando esta partecita, ¿ya? Para ir sombreando, como para darle unas pequeñas capas. Ya luego ya le voy agregando un poquito más de fuerza, ¿no? Donde requiera. Pero primero yo le voy dando unas primeras capas. Le vamos sacando un poquito de brillo por aquí con la goma moldeable. Es una goma barata, una goma que no es cara.
Hay que limpiarlo siempre. Y hay que limpiarlo, como es charcoal, pues se ensucia, ¿no? Se le va a ensuciar mucho. Y hay que utilizar también el borrador de lápiz. Sáquenle provecho a su borrador de lápiz, amigos, así que no se compliquen mucho. Miren, les voy a explicar un truco, un pequeño truco, tips, como lo vean. Hay que utilizar este papel higiénico, pero papel higiénico limpio, ¿ya? Para retirar el exceso de carboncillo. En esta parte yo me he excedido. En esta parte es un poquito más suave, pero me he excedido mucho y le he agregado mucho carboncillo. Pero se puede retirar. Hay que utilizar un papel higiénico limpio. Como en el video, yo lo estoy retirando ese exceso de carboncillo con este papel higiénico limpio. Recuerden, es muy importante que el papel higiénico sea limpio, ¿no? Si lo utilizan, cambien por otro. Como es charcoal, pues se suele ensuciar mucho, ¿no? Y así podemos retirar un poco el exceso de carboncillo. Tal vez no se pueda retirar mucho, pero al menos sí se puede retirar un poco y se va a ver un poco más suavizado. En esta parte no era tan oscuro, ¿no? Pero con este papel higiénico lo he retirado un poco, ¿no? Y lo he hecho un poquito más suave. En esta parte no era tan oscura, así que yo me excedí un poco por ahí, ¿no? Pero es un pequeño truco para que ustedes también le puedan retirar un poquito el exceso de carboncillo, ¿no? Y aquí continuamos, amigos, con este pincel lengua de gato. Vamos difuminando por ahí con el bolígrafo sin tinta también algunas partes, ir marcando para luego que no coja mucho el carboncillo charcoal, ¿no? Este pincel ayuda muchísimo. Este es un pincel lengua de gato. Y con el pincel para las partes pequeñas utilizo este pincel número 0, ¿no? Recuerden que yo manejo dos pinceles pequeños. El pincel número 0 con las cerdas recortadas para los bordes. Pincel número 0 con las cerdas normales para ir agregándole polvito de carboncillo e ir difuminando, ¿no? Y le vamos agregando por aquí un poquito más contorneando algunas partes donde son más oscuritas, agregándole un poquito más y con el lápiz carboncillo charcoal, ¿no? Para algunas partes que son muy oscuritas. Recuerden, amigos, siempre sacarle filo, sacarle punta a su lápiz carboncillo charcoal. En realidad, todos los lápices es mucho más práctico utilizarlo con la punta muy afilada, ¿no? Al menos para hacer detalles va excelente. Y le seguimos aquí agregando un poquito más de sombras con este pincel número 0. Con el pincel redondeado lengua de gato le vamos agregando un poquito más de sombras. Y soplar, a veces tenemos que soplar un poquito, como siempre queda residuos en la hoja, como utilizamos carboncillo charcoal, pues siempre queda residuos. Lo que yo hago es soplar un poquito para retirar el exceso, ¿no? Para retirar los residuos que va quedando del carboncillo. Y aquí continuamos agregándole polvito de carboncillo con este pincel lengua de gato, unas pequeñas capas para luego agregándole un poquito más de volumen, ¿no? Y vamos sacando brillos con el borrador de lápiz, con el monocero, con el limpiatipo. Recuerden siempre tener su imagen de referencia en el celular para ver los detalles, para ver la textura, para ver la textura de la lengua, ¿no? De la nariz. Es muy importante que su referencia lo tengan en el celular, o la tablet o la laptop, ¿no? Pero yo recomiendo el celular, amigos, porque el celular tú te puedes acercar, alejar, ¿no? Es mucho más práctico, tú le puedes hacer zoom y demás, ¿no? Y el boceto de la imagen impresa me ayuda la imagen impresa me ayuda para ver las proporciones que vayan coincidiendo. A mí me gusta respetar muchísimo las proporciones, ya sea de persona, de retrato de animalito, ¿no? Hay que tener un poquito de consideración, un poquito de respeto a nuestros dibujos, amigos. Hay que respetar muchísimo las proporciones, hay que tener un poquito de cariño, ¿no? De cariño a nuestro arte, ¿no? Hay que trabajar muy bien las proporciones. No puede ser posible que una parte esté más grande, una parte más pequeña, una parte más, muy deforme y tal. Así que hay que respetar un poquito nuestro dibujo, hay que hacerlo con cariño, ¿no? Y aquí le vamos agregando, miren, en esta parte, como es muy oscurito, yo lo marco directo con el lápiz carboncillo charcoal. Yo lo marco directo y luego lo que hago es difuminarlo. Miren, voy a utilizar este pincel. Este pincel es número 7.
cerdas suaves. Todos los pinceles que yo utilizo son cerdas suaves. Lo que yo hago es agregarle un poquito de polvito conocido y con este pincel yo lo voy difuminando. Ya, lo voy difuminando para suavizar. Para que no se vean esos rayones de lápiz, esos rayones exagerados, ¿no? Por eso es que yo lo suelo difuminar un poco, para que se vea mucho mejor, más suavizado y se vea más realista, ¿no? Y le vamos agregando un poquito de polvito carboncillo, recuerden, para algunas partes, o en esta parte, en este dibujo, hay muchos pelajes, como es un retrato de un perrito, hay pelajes. Lo que yo lo suelo hacer es con los pinceles. Con los pinceles voy haciendo una especie de pelajes también, ya luego después lo vamos sacando un poquito de brillo y vamos resaltando un poquito, ¿no? Voy a utilizar el borrador de lápiz. Recuerden que yo utilizo el borrador de lápiz, el monocero, el limpiatipo. Ahí voy utilizando también materiales, son muy reducidos. Los materiales son muy reducidos, pero yo lo trato de sacar el mejor provecho. Y aquí voy marcando en estas partecitas que son muy oscuritas, lo voy haciendo directo con el lápiz carboncillo charcoal, para luego difuminarlo con un poquito de polvito carboncillo, ¿no? Y esto se ve más realista. Aquí estoy utilizando la esponja. Recuerden como empezamos a sombrear la parte de la lengua con la esponja. Aquí también estoy sombreando algunas partes con la esponja, ¿no? Para avanzar un poquito. La esponja nos ayuda mucho para hacer unos difuminados suaves y avanzar un poco, ¿no? Más que todo para eso, para un poco con estas proporciones, avanzar las proporciones un poco más grandes, ¿no? Aquí estoy contorneando un poquito con el pincel y luego con el charcoal para algunas partes que son muy negritas. Recuerden siempre, para las partes muy negritas yo utilizo el lápiz carboncillo charcoal directo. Y le voy agregando polvito de carboncillo con este pincel lengua de gato. Siempre, amigos, ver nuestra referencia. Hay que ver mucho la referencia, hay que tener la imagen impresa también para ver las proporciones que vayan coincidiendo, ¿no? Hay que respetar mucho las proporciones, amigos, que las proporciones coinciden, es muy importante. Y aquí le vamos agregando más capas de polvito de carboncillo. Para algunas partes pequeñas lo tenemos que hacer con el pincel pequeño. Recuerden, con el pincel con las cerdas normales y con el pincel recortado también para algunas partes que queremos marcarlo mucho o difuminarlo, que se vea muy marcado ese difuminado, ¿no? Utilizar el pincel grande también para ir suavizando un poquito, ¿no? Un poquito el sombreado. Mira, como ven, este pincel, este es un pincel número 12 o número 16, por ahí no lo recuerdo, pero cualquier otro pincel grande con las cerdas suaves te puede funcionar, así que no hay ningún problema, ¿ya? Que sea de cerdas suaves nada más. Siempre yo voy teniendo la referencia en el celular, siempre yo voy viendo, tal vez, amigos, no quede idéntico, pero tratar de hacerlo lo más parecido posible, pues, ¿no? Y aquí le voy sacando brillo con el borrador escolar, con el monocero, con el borrador de lápiz. Así que cualquiera de estos, es cuestión de experimentar un poquito también, ¿no? Hay que ir difuminando. Recuerde, para las partes más oscuritas marcarlo con el charcoal directo. No se preocupen si a veces quedan unos rayones un poco extraños, un poco exagerados, pero luego con un poquito de polvito de carboncillo y los pinceles, esos rayones que se hace, ese sombreado que se hace directo con lápiz carboncillo charcoal, pues se va a difuminar y se va a ver mucho mejor y se va a ver mucho más realista. Tal vez cuando ustedes lo marquen con el lápiz carboncillo charcoal se ve exagerado, ¿no? Pero luego con el difuminado, con los pinceles, eso ya se va suavizando y va cambiando de aspecto, va cambiando ya de forma y se va a ver mucho más realista. Aquí utilizo este pincel número 0, pero con las cerdas grandes para hacer esta especie de pelaje, ¿no? De difuminados, un poquito más. Esta especie de pelaje más que todo, ¿no? Yo lo hago directo con los pinceles. Los pinceles me ayudan para hacer, en este caso es el perrito, me ayuda para hacer como una especie de pelaje, ¿no? Directo lo voy haciendo con los pinceles, pero con las cerdas grandes, ¿ya? Tengan ese detalle en cuenta. Siempre tengan, amigos, la imagen de referencia al costado, ¿no? Yo siempre lo tengo al costado, pero ahorita como estoy grabando, lo tengo en otro lado, para que no me ocupe mucho espacio y se vea mejor el video, ¿no?
Pero yo normalmente la imagen impresa lo tengo a algún costado, ya, para ver las proporciones. Eh, yo siempre soy muy respetuoso de las proporciones, amigos. Yo siempre me gusta mucho respetar las proporciones, que las proporciones que coincidan, que sea lo más parecido posible, ¿ya? Y le voy agregando aquí polvito de carboncillo, miren, para algunas partes donde requiera. Voy viendo la imagen de referencia en el celular para ir agregándole un poquito más de sombra, un poquito más de contraste y tal, ¿no? Hay que difuminar. Mire, aquí este pincel número 0, pero con las cerdas grandes. Lo que hago es hacer como una especie de pelajes. Miren, como una especie de pelajes. Lo voy haciendo directo nada más. Tal vez no quede idéntico, ¿no? Pero al menos hacerlo algo parecido, lo más parecido posible, ¿no? Como les digo, idéntico, tal vez no quede. Pero hacer un dibujo bonito, un dibujo aceptable, ¿no? Y acercarnos un poquito hacia la imagen de referencia, tal vez por ahí, ¿no? Hay que difuminarlo. Yo aquí estoy difuminando con este pincel lengua de gato. Hay que difuminarlo bien, amigos, para que se vea lo más realista posible. Agregándole un poquito de polvito carboncillo, tal vez donde requiera, le vamos agregando. Siempre vayan por partes, ¿no? Vayan por capas, agreguen una pequeña capa, luego ya le van agregando un poquito más de capas donde requiera, ya para ir contrastándolo un poco, ¿no? Y no quede nuestro dibujo tan planito. Como ven, yo le voy agregando más capas por aquí, en la lengua, en el pelaje. Voy viendo mi referencia, pues, ¿no? Voy viendo mi referencia. Aquí lo voy marcando con el charcoal directo porque es unas líneas más oscuras, una parte de los pelajes más oscuros, así que yo lo hago directo. Y luego lo voy difuminando con los pinceles. Aquí le agrego con la esponja para ir avanzando un poco. Hay que sacarle filo en la lija, amigos, así que no se preocupen. Cualquier lija no interesa que sea cara, ¿no? Cualquier lija barata, amigos, igual cumple su función, que sacarle punta al lápiz carboncillo charco, ¿no? Vamos avanzando con la esponja. La esponja, recuerden, para avanzar un poco y para agregarle un difuminado a proporción más grande. Y para avanzar también. En realidad es para eso, para avanzar y para hacer difuminados mucho más amplios, ¿no? Aquí le estamos agregando más polvito de carboncillo con este pincel lengua de gato y darle ese aspecto de pelaje, ¿no? Como ven, yo lo hago con los pinceles, como una especie de pelajes. Tal vez no quede idéntico, ¿no? Pero al menos hacerlo lo más parecido posible. Amigos, una recomendación, una pequeña recomendación o consejo, ¿no? Es que no tumben, no lo golpeen mucho su lápiz, tanto el charcoal como el grafito, porque si ustedes lo golpean, pues por dentro se va a quebrar, ¿no? Se va a quebrar el lápiz o el charcoal y al momento que ustedes le saquen punta, van a salir por pedazos, ¿ya? Tengan ese detalle en cuenta, es una pequeña recomendación. Porque me han preguntado hace poco por qué se me rompe mucho la punta. Es porque se ha golpeado, se te ha caído al suelo. O yo en esa parte soy muy cuidadoso, al menos en el charco, ¿no? Porque es un poco más caro que el grafito. Y el charcoal es lo que más yo utilizo, ¿no? Traten de que no se golpee, amigos, que no se le caiga al suelo. Y si se le cae al suelo el lápiz carboncillo charcoal, téngalo por seguro que ese lápiz ya perdió como media vida porque va a salir por pedazos. Ya al momento que usted le saque en punta va a salir por pedazos se va a ir rompiendo. Así que tengan un poco de cuidado, ¿no? No lo golpeen mucho. Cuiden sus materiales, su lápiz grafito, su lápiz. En mi caso, mis materiales son muy reducidos. Son unos cuantos nomás que tengo, pero yo los cuido, ¿no? Y aquí le voy agregando un poquito de contraste, un poquito más de sombra. Miren cómo yo le voy agregando más capas y esto ya va tomando un poquito más de fuerza, ¿no? Un poquito más de sombras y no se ve no se ve tan plano que digamos, ¿no? Sino yo empiezo así. Empezamos de a pocos, luego le vamos agregando más capas para ir dando un poquito más de sombras, un poquito más de contraste y se vea un poco mejor, ¿no? A nuestra imagen de referencia. Miren, yo normalmente pongo esta hoja debajo del dibujo para no manchar mucho la mesa, pero ustedes pueden utilizar el periódico, no sé, o algún otro soporte
Como es charcoal, pues se ensucia mucho, ¿no? Por eso es que yo trato de cuidar la mesa. Para no manchar, yo utilizo este papel bond, lo pongo debajo. Solo lo utilizo cuando voy haciendo fondos, ¿no? O fondos, o cuando voy llegando casi al borde de mi cartulina, de mi dibujo, ¿no? Lo utilizo para no manchar mucho la mesa. Tal vez ustedes utilicen no sé, periódico o algún otro soporte, pero la idea es que tengan algo así para que no manchen su mesita, ¿no? Y así continuamos, amigos. Aquí le vamos agregando más capas. Para ir en esta parte el tono no es tan oscuro, no es tan negrito como el de la mano derecha, ¿no? En esta parte es un poquito más suave, por eso es que yo lo hago con la esponja, ¿no? Lo hago con la esponja, le voy agregando más polvito de carboncillo, le voy agregando más capas para que se vea mucho mejor, para avanzar también, ¿no? Para avanzar un poco, así que yo lo hago directo con la esponja. Así que la esponja es una buena herramienta, amigos, te ayuda muchísimo. A mí me ayuda mucho para avanzar y para hacer difuminados un poquito más suaves. Como la piel, ¿no? La piel del retrato, como la piel del retrato de la persona muy suave, así que la esponja te funciona muy bien. Para avanzar más que todo, ¿no? Para avanzar. Yo aquí estoy agregando unas pequeñas capas y tal. Y luego en la otra parte lo mismo, repito el mismo proceso. Pongo la hoja bond debajo para no manchar la mesa. Y voy agregándole más capas, ¿no? Voy agregándole más capas aquí con este pincel número 0, pero con las cerdas grandes. Y cojo nuevamente la esponja y le voy agregando. Ya, le voy agregando. Miren cómo cuando ustedes tengan un poco de práctica, esto lo van a hacer muy rápido, amigos, muy rápido. Pero hay que obtener de práctica, hay que practicar con los pinceles. Mis materiales son muy reducidos, nomás yo no me amontono mucho. Los materiales son muy reducidos, es mucho mejor, porque si tú tienes los materiales, solo lo necesario, nada más, tú vas a saber en qué momento utilizar esto, en qué momento utilizar el charco, en qué momento utilizar cada pincel. Pero si tú te amontonas de tanto material, tanta cosa, pues vas a trabajar de una manera más desordenada, ¿no? Y la ventaja de tener los materiales, solo lo necesario, pues tú vas a ser mucho más práctico y vas a obtener un mejor difuminado, un mejor flujo de trabajo, ¿no? Para que tú te puedas tener un mejor flujo de trabajo y no te amontones de tanta cosa que al final lo que hacemos es perder el tiempo, ¿no? Y aquí voy sacando un poquito de detalles, un poquito de texturita en la parte de la lengua. Como ven, lo voy haciendo con el borrador. Con este borrador de lápiz, borrador cualquiera, amigos, no interesa la marca, dato. Y recuerden siempre sacar la punta, amigos. Miren, como yo les había comentado hace un momento, recuerden siempre sacar la punta. Grande, grande, así. Y afílenlo para hacer estos tipos de detalles. Miren, estos tipos de detalles. Este es el 2B. El 2B lo utilizo para las partes más suaves. El 9B para las partes un poquito más oscuritas, texturitas un poquito más oscuras. Pero siempre recuerden sacarle con la punta un poco grande y afilada para que se vea mucho mejor, para que el lápiz sea mucho más práctico de utilizar. Estos grafitos son muy baratos, así que no tengan pena su lápiz, ¿no? No lo tengan pena. A veces algunos le tienen pena sacar así punta bien grande que se te va a acabar y tal, pues para acabarlo, ¿no? Pero el lápiz grafito tú vas a tener para un buen tiempo. Lo que más yo utilizo es el charcoal, ¿no? Lo que más yo utilizo es el charcoal. Para algunas partes, como les comentaba, pueden utilizar un 9B, como estoy haciendo aquí, un 9B, ¿ya? Y también puedes usar para algunos brillos, puedes utilizar el monocero, puedes utilizar el limpiatipo, la goma moldeable o el monocero, el borrador de lápiz. O en este caso puedes utilizar el lápiz carboncillo charcoal pero blanco. Es como una tiza pastel más o menos, ¿no? Esto lo utilizo para dar unos pelitos blancos, ¿ya? Para unos pelitos blancos. Ya lo vamos a ver más adelante el video y lo vamos a ver cómo hacer esos pelitos blancos con el lápiz carboncillo blanco. Con el lápiz carboncillo charcoal pero blanco. ¿Ya? Ahora continúo agregándole un poquito más de sombras aquí en esta parte de debajo de la lengua. Es un poco más oscurito este pelaje. ¿Ya? Tal vez el pelaje no se vea muy hiperrealismo que digamos, ¿no? Mi estilo no es ese, mi estilo es más realista. Trato de hacerlo lo más parecido posible.
Tal vez no quede idéntico, ¿no? Pero acercarme un poquito, ¿no? Lo más parecido posible. Y que se vea un dibujo aceptable, ¿no? Y aquí le voy agregando un poquito más de sombras, un poquito más de contraste con polvito carboncillo y pinceles, ¿ya? Porque antes de aplicarle estas pinceladas, para los tonos más oscuros yo ya había marcado con el lápiz carboncillo charcoal blanco. Lo que estoy haciendo ahorita es agregarle un poquito más, pero con el pincel, para suavizarlo un poco y se vea más realista, pues, ¿no? Le voy agregando polvito de carboncillo por acá donde requiera. Vean su referencia, amigos. La recomendación que yo les doy es que sean muy observadores, vean su referencia, donde requiere un poquito más de sombra, un poquito más de contraste, que es para hacerlo lo más parecido posible, pues, ¿no? Aquí le voy agregando un poquito más de polvito de carboncillo para que se vea mucho mejor. Con este pincel lengua de gato, un poquito más de contraste. En esta parte izquierda del pelaje es un poco más suave, ¿no? Aquí es un poco más suave, por eso es que lo he hecho de esta manera, por capas, ¿no? Y le voy agregando estas pinceladas, continúo agregando pinceladas con el pincel lengua de gato, polvito de carboncillo, sacándole un poquito de brillo con esta goma moldeable o también conocida como limpiatipo, ¿no? Recuerden siempre limpiarlo porque como es charcoal, pues como estamos utilizando lápiz carboncillo charcoal mancha mucho, lo que hago es limpiarlo, ¿no? Yo lo utilizo y luego lo limpio, así. Como hago unos pelitos un poquito más suaves, ¿no? Por así decirlo, más suaves. Lo hago con esta goma moldeable también, lo puedes hacer con el borrador para algunas partes, puedes utilizar borrador escolar también. Así que experimenta un poquito también, ¿no? Les invito a que ustedes también experimenten un poquito. Esa es la mejor manera, pues, de aprender también, ¿no? Hay que experimentar un poquito. Los pocos materiales que tengamos, hay que sacarle el mejor provecho, ¿ya? Le seguimos agregando acá más polvito de carboncillo, más polvito de carboncillo con este pincel lengua de gato. Hay que ver, siempre recuerden mirar su referencia, donde ustedes le van a agregar un poquito más de sombra, donde ustedes le van a sacar brillo, ¿no? Acá estoy sacándole brillo con el borrador escolar. Por aquí debajo de la lengua, aquí hay unos brillos, ¿no? Yo lo hago directo con el borrador. Miren como ven con el borrador. No es necesario, amigos, la mejor marca de lápiz tampoco para que utilices el borrador. Cualquier borrador escolar, tal vez que lo consigas en la esquina de la tienda de tu casa, también te va a funcionar, ¿no? Así que no hay ningún problema. Cualquier borrador escolar te puede servir. Y le voy sacando acá algunos brillos con el limpiatipo. Lo vamos sacando con el limpiatipo para que se vea mucho mejor. Con el borrador de lápiz continuamos. Para algunos pelitos un poquito más delgaditos puedes utilizar el charcoal o también puedes utilizar el borrador monocero, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Yo aquí lo estoy haciendo con el borrador porque son unos pelitos un poquito más grandes. Es muy práctico este borrador, así que ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo este borrador. Como ven, lo pelito posible, pues, ¿no? Aquí voy a utilizar este lápiz carboncillo charcoal, pero blanco. Es algo como una tiza pastel, más o menos, ¿no? Pero de la misma marca Gioconda. Pero si tienes otra marca, pues puedes utilizarlo, no hay ningún problema. Miren cómo yo voy haciendo esos pelitos blancos. Y aquí ya queda un poquito de que tú seas muy observador y también un poquito de creatividad, ¿no? De tú cómo lo utilices. Miren, por ejemplo, yo acá voy haciendo unos pelitos y lo voy limpiando. Hago unos pelitos y lo limpio. ¿Por qué? Porque se ensucia. Este lápiz carboncillo charcoal se ensucia. Como es charcoal, pues se ensucia. Lo que yo hago es limpiarlo y volverlo a usar. Así, limpiarlo y volverlo a usar. ¿Ya? Para que esos pelitos blancos se vean muy blanquitos, muy marcados. Aquí voy haciendo unos pelitos por aquí, donde requiera, pues, ¿no? Donde requiere nuestra imagen de referencia. Por aquí, en este caso voy haciéndolo por aquí. Debajo de la nariz del perrito, hay unos pelitos muy blancos. Lo hago con este.
Miren, es mucho más práctico. Lo puedes hacer, lo puedes hacer con este o también lo puedes hacer con un marcador Posca. Lo que pasa es que el marcador Posca se seca muy rápido, ¿no? Es el marcador Posca, es como un corrector, pero si tú no lo utilizas, eso se seca muy rápido y el dinero, pues, va a ser un gasto innecesario a veces, ¿no? Pero si compras un marcador Posca, pues trata de utilizarlo porque se seca muy rápido. Una vez que se seca, pues ya no va a servir, ¿no? Aquí estoy haciendo unos detalles por ahí, algunas texturitas, unas manchitas con este lápiz carboncillo charco. Lo estoy haciendo directo nomás, pero recuerden, amigos, siempre sáquenlo punta, sáquenlo punta, afílenle un poco su lápiz charco, su lápiz grafito. Sáquenle filo, amigos, para que se vea mucho mejor. Es mucho más práctico de utilizarlo. Mira, como ven ahí, yo lo estoy utilizando ahí. A mí me ayuda muchísimo. Yo lo saco punta, lo afilo bien, el charco, mi lápiz grafito y tal. Mucho más práctico de utilizarlo, ¿no? Aquí voy marcando con este bolígrafo sin tinta algunos pelitos que van sueltos, ¿no? Este paso, si quieres, lo haces o no, porque igual después lo vamos a resaltar con el lápiz carboncillo blanco, así que no hay problema. Ya, empiezo así marcando esta parte del fondo. Recuerden mucho, amigos, que los fondos que yo hago a mis dibujos son muy negritos. Es como un estilo ya más personal mío. Por así decirlo, como un estilo más personal, como una firma, ¿no? Como una firma de mi estilo más personal que yo tengo de mis dibujos. Yo siempre les agrego un fondo negrito, siempre, en todo. Me gusta mucho hacer estos fondos, me divierto mucho y yo les comparto también a ustedes. Si ustedes también quieren hacerlo, háganlo, amigos, pero ya queda a criterio de cada uno. Yo ya les había explicado cómo se hace en anteriores videos, pero aquí les explico también rápidamente, ¿no? Lo que empieces así, miren. Empiezo así, con el lápiz carboncillo charcoal, empezar a sombrearlo. Pero si ustedes ven, estos sombreados se ven muy exagerados, se ven como unos rayones exagerados, ¿no? Lo que hacemos es con un pincel número 7, ya tienes que ver, ¿no? Si es la proporción un poquito más pequeña, lo puedes hacer con el pincel más pequeño, el número 0. Pero en este caso yo lo estoy haciendo con este pincel número 7 y un poquito de polvito carboncillo. ¿Para qué? Para suavizar esos rayones que hemos hecho, se suavice y se vea un poquito más realista, ¿no? En este caso es el fondo, se vea un poquito más realista y no se vea tan exagerado, pues no me gusta que los fondos se vean esos rayones, que no se noten esos rayones, ¿no? Yo lo que hago es difuminarlo bien, coger un poquito de polvito carboncillo y difuminarlo bien, ¿ya? Me gusta mucho esa parte de los fondos muy negritos. Miren, aquí ya le he avanzado un poco la parte del fondo. He repetido el mismo proceso, el proceso es el mismo, pero le he dejado la parte de los bordes del perrito para hacerlo ahorita en esta parte del video, para hacerlo. Para que, cómo se une, ¿no? Cómo se une en este caso la parte del perrito, del dibujo del perrito, ya sea de una persona, ya en este caso del perrito, se una el fondo con el dibujo del que está hacia adelante. El dibujo es el que está hacia adelante y el fondo es que está hacia atrás, pues, ¿no? Así, amigos, miren, así marcando. No se preocupen si se cubre mucho, la parte de los bordes del perrito, porque luego con el lápiz carboncillo charcoal blanco le pueden hacer algunos pelitos sueltos o lo puedes hacer con el borrador. Pero yo les recomiendo mucho que lo hagan con el borrador, con el lápiz carboncillo charcoal blanco, ¿ya? Con el lápiz carboncillo charcoal. Como el fondo ya es muy negrito, está muy difuminado y tal, háganlo con el lápiz carboncillo charcoal blanco para darle unos pelitos sueltos ahí, ¿no? Y se va a ver mucho mejor. Lo que hago ahorita estoy tratando de completar el fondo, ¿ya? Estoy tratando de completar el fondo, de que se una el dibujo del perrito con el fondo. Lo estoy marcando ahorita con este lápiz carboncillo charcoal directo, nada más. Como es muy negrito, lo estoy marcando directo y luego lo voy a difuminar. Luego lo voy a difuminar con el pincel número 7 nada más. Lo que quiero es que se una, ¿no? Se una el dibujo del perrito con el fondo para que se vea mejor. Aquí estoy completando esta partecita de la oreja. No se preocupen si queda mucho, si la parte de los bordes del perrito
se mancha mucho. No se preocupen porque después ya con el borrador, con el lápiz carboncillo charco le vamos a hacer unos pelitos y unos pelitos sueltos por ahí, ¿no? Hay que difuminarlo, aquí ya lo estoy terminando de difuminar con este pincel número 7 de cerdas suaves para ir completando esta parte del fondo, ¿no? Hay que difuminarlo bien, amigos, con un poquito de presión. Y ahora voy a hacer unos pelitos sueltos, miren, unos pelitos sueltos para completar. Unos pelitos sueltos para que se vea mucho mejor, ¿no? Se vea mucho mejor el pelaje y se vea mucho mejor integrado el fondo con el dibujo del perrito. Ya, como ven, amigos, el dibujo es muy fácil de hacer, amigos, solo es un poquito de práctica nada más. Aquí estoy terminando haciendo unos brillos, puedes hacer unos brillos con limpetipo, con el borrador escolar y tal. Por algunas partes lo he hecho con el borrador escolar. Es un borrador muy barato y lo podemos encontrar en varios lugares, ¿ya? Saquen el provecho de sus materiales, amigos. Materiales baratos y son muy accesibles, muy fácil de conseguir. Hasta aquí llega este tutorial, amigos. Espero les haya gustado, les haya servido. Esta es la parte 2, la parte final, donde ya terminamos el dibujo. El dibujo en esta parte ya queda concluido. Y diviértanse, amigos. Mi consejo es que ustedes se diviertan, la pasen bien, no se frustren mucho, no utilicen métodos complejos. Yo te comparto métodos prácticos que realmente pues te diviertas y obtengas muy buenos acabados, ¿no? Les mando un gran abrazo y un gran saludo, amigos, desde Perú. Chao, chao.